Buenas tardes, 6:05 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de interés cultural número 131 de CECIMIN, citada para el 27 de septiembre a las 6 p.m. 24 minutos después de mi muerte, Pablo Ramírez, y nos va a hacer la moderación José Luis Ramírez. Vamos a referir a algo muy sencillo sobre quién es Pablo Ramírez. Es un paciente con una enfermedad rara, síndrome tipo 1 autoinmune poliglandular. Pablo nació en Colombia y actualmente está radicado en los Estados Unidos. Ha servido como intermediario para los pacientes y familiares de las enfermedades raras en plataformas nacionales e internacionales. En Colombia ha escrito varios artículos para los periódicos El Tiempo y El Espectador, además de tener su propio canal de YouTube sobre enfermedades raras. Pablo el Raro. Internacionalmente, Pablo fue el segundo mejor orador persuasivo internacional según International Forensic Association Tournament en Perú, y ha representado la organización de su enfermedad rara en el North IDF Summit. Por su liderazgo en estas campañas y el darle voz a los que no las tienen, fue nombrado por la revista Semana como uno de los 20 mejores líderes de Colombia por esta revista. Actualmente Pablo vive en Bethesda, donde trabaja como profesor de inglés y escritor de ficción y no ficción. Bienvenido, Pablo. Gracias por la compañía y con cariño y orgullo digo que es mi sobrino. Yo quiero pasarle la palabra a José Luis Ramírez, mi hermano, papá de Pablo, quien va a hacer la moderación y seguramente nos va a hacer algunos comentarios antes de oír a Pablo. Gracias a todos los asistentes, ya tenemos una muy buena asistencia y seguramente se van a conectar más personas. Gracias nuevamente, Pablo. José Luis, le dejo la palabra. Jorge, muchísimas gracias de nuevo por la invitación a todas y todos los asistentes, una buena parte de familia y los amigos que, como hemos dicho siempre, son la familia que uno escoge en la vida. Por eso les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron y que nos están acompañando hoy. Quienes conocieron de cerca la historia de Pablo y lo ocurrido hace un mes y medio, ya para 2 meses, quienes supieron que algo había pasado por encima y quienes no, pero vieron el título de la charla de hoy, 24 minutos después de mi muerte, pues creo que se les despertó la curiosidad y el interés de saber de qué se trata esta historia, que puede sonar a uno de esos títulos efectistas con tal de atraer gente para escuchar a alguien, o más bien la cruda realidad de lo que pasó en su momento. Y este es el tipo de charla que nunca me hubiera gustado tener y menos aún moderar, pero es la realidad, así es la vida, y en este caso concreto con la dificultad que implica el hablar y escuchar de nuevo a mi propio hijo sobre ese tema tan complejo de salud que tuvo que vivir en ese momento que ninguno de nosotros en la casa, ni Gloria, ni María José, Pablo, ni yo hubiéramos querido tener que vivir, pero sucedió, lo vivimos y vamos echando para adelante, como dice el mismo Pablo también en todas sus cosas. La metodología, la misma de siempre. Pablo va a hablar unos momentos y más que hacerle preguntas de parte mía,
aquí sí me parece que sería gratísimo, y yo como moderador lo haré, escuchar las preguntas o comentarios de todas y todos ustedes, porque creo que de acá, más allá del hecho coyuntural, surgen muchas lecciones que vale la pena tener en cuenta para todas y todos nosotros que tenemos personas con este tipo de dolencias o de problemas como la enfermedad rara, entre las raras que padece Pablo. Y bueno, qué grato poder conversar aquí entre todos y poder sacar lecciones y conclusiones de lo que Pablo nos va a compartir. Entonces, quien quiera hacer algún tipo de pregunta o comentario, gratísimo y más que bienvenidos. Aquí está abajo, saben, en las pantallas de computador o en los celulares donde dice reacciones, se puede pedir la palabra levantando la manita o por el chat, aquí también está el chat abajo, enviar las preguntas por ahí como les quede mejor y lo que prefieran. Entonces ya sin más prolegómenos, Pablo, tienes la palabra y ya después veremos a las personas que tengan interés en seguir escuchando. Por favor, apagamos los micrófonos, quienes los tengan prendidos, gracias. Ya tenemos 52 personas en este momento que están participando del chat, así que, Pablo, por favor, comencemos a hablar de 24 minutos después de mi muerte. Pues sí, gracias. Gracias, Perdón, gracias. sigue un micrófono prendido. Ya se apagó, gracias. Sigue. No, pues gracias, como siempre, desde el fondo del alma y del corazón, que pues del corazón vamos a hablar ahorita también. Entonces no sé si es tan hiperbólico de aquí en adelante en mi vida, pero de verdad desde el fondo de mi corazón, gracias, Jorge, por seguir brindándome esa plataforma. No va a haber forma como poder agradecerle por completo. Realmente, ya sea acá o el discurso en la academia del 2019, es una forma más y más de poder salvarle la vida a los pacientes con enfermedades raras, pero también pues para poder contar la historia de uno, que al fin y al cabo es de las cosas que yo creo que cualquier ser humano más quiere. Entonces, por eso de verdad que muchísimas gracias por este espacio de nuevo. Y pues sí, en efecto, lo sucedido hace, estamos al 27, o sea, julio 22, o sea, que como 2 meses, 5 días, no sé ahorita, pero pues, en efecto, 22 de julio, me dio un paro cardíaco, para poner el hecho más simple. Con unos 24 minutos estuve declarado muerto dentro de la ambulancia mientras que me hacían la resucitación, todo ese cuento. Volví sin daño cerebral, daño a las funciones motrices, y todo esto lo voy a hablar un poquitico más al leer un artículo que escribí sobre el tema, pero pues sí, en efecto, ese es el cuento, de ahí viene la charla. Ese día paro cardíaco, 20 y pico minutos, una semana y media en el hospital recuperándome y improbablemente dándole. No sé, ¿tú crees que debería haber algo más por ponerle o leamos directamente el artículo? ¿Directo? Listo. Y bueno, pues mientras que estuve en todo ese cuento y pues los mensajes de la gente que sabía que había pasado y que me hablaban, entre un grupo que nosotros tenemos de gente con la que charlamos, que también, pues, como les digo, o sea, la vida me ha regalado demasiadas personas que me siguen dando esas plataformas para correr la voz. Como dije, mi tío Jorge es una de esas personas. Dos otras personas con las que me he encontrado que siempre están ahí como mis cheerleaders, como dicen, que son Ricardo Silva y Daniel Sampero Espina. Estando en la clínica fue lo primero que me dijeron y resaltaban todo el tiempo, que escribiera sobre el cuento, que escribiera, al punto que les tuve que pedir a mis papás que si me compraban alguna libretica o alguna vaina en la tienda del hospital. Y en efecto,
escribí esa entera, creo, o no me acuerdo si acabé la otra parte después o si fue que la edité acá en la casa, pero bueno, escribí algo, se los mandé a ellos para que lo leyeran. Me sugirieron que si quería sacarlo, dijeron en ese momento por los Danieles, entonces pues fue que lo publicamos ahí. Estuve en uno de los shows de ellos, leí el artículo y coincidencialmente fue 2 días después del fallecimiento de mi abuela, que hoy se cumple un mes. Entonces también fue otra forma en la que la muerte me había estado revoloteando aún después de lo sucedido. Entonces leo el artículo y pues eso también lo podemos sumar a la conversación después. Es el espectro de la muerte que con ese caso de mi abuelita y otra amiga que falleció como 2 semanas después siguen ahí pendientes. Pero bueno, el artículo entonces se llama De regreso de mi muerte y dice así. Bueno, ya, dijo mi mamá ayer, alistándose para cuando tuviera que salir de la clínica. Intenta dormir, no te pongas muy trascendental. Pero ¿qué más puede hacer uno si se muere improbablemente, por un milagro, regresa a la vida? Explico, como si yo fuera un detective metafísico investigándome a sí mismo los hechos. El viernes 22 de julio, al mediodía, me dio un paro cardíaco. Se me detuvo el corazón. No tuve pulso y al mundo de los vivientes lo dejé por unos 24 minutos. Me resucitaron los paramédicos, lo cual no garantizaba necesariamente mi total recuperación. A la espera de la decisión del tribunal cósmico, mi familia no sabía si despertaría en estado vegetal, con problemas mentales o complicaciones motrices. Ya es el sábado 30 de la mañana y tengo sostenida sobre mis piernas la libreta en la que escribo estas palabras, la mano danzando a través de las páginas, tomando decisiones estilísticas de qué escribir y cómo hacerlo. De los casos de paros cardíacos que suceden fuera del hospital se salvan, en el mejor de los casos, un 12%, y en el peor de los casos, un 8%. Y de todos estos, menos de un 5% se recuperan por completo. Ahora hago parte de dicha estadística. Y es que así me lo dijo uno de los paramédicos que me salvó, que en sus 20 años de experiencia, yo era el segundo caso improbable e imposible que se recuperaba por completo. Dijo Einstein, perturbado por la posibilidad caótica de la mecánica cuántica que Dios no juega los dados. No pretendo compararme con la mecánica cuántica porque ella al menos sí existe de manera constante. Hace una semana y por 24 minutos yo no. ¿Qué viene el más allá? No me acuerdo. O no sé. Digo, recuerdo haber dejado a mi mamá en el aeropuerto. Recuerdo que como es mi costumbre estaba dándole vueltas mentales a una misma canción en repeat y que al despertarme en la clínica aún seguía intentando comprobar si me había aprendido la letra. Antes de perder la conciencia, llegué a la casa de mis papás en Bethesda, Maryland, que además primer milagro, no haber estado manejando al darme el paro, donde estaban en esa casa de mis papás mi novia lavando la ropa, que además segundo y tercer milagro, que estaba ella y que estaba ella en la sala de la casa. Parece que antes de entrar me caí porque tenía barro en la camiseta y las llaves del carro las encontraron luego en el jardín. Ella me preguntó si me estaba sintiendo mal. Le dije que sí, que tenía sed. Y ahí me dio el patatús. Se me detuvo el corazón. Ella llamó a los paramédicos que llegaron en pocos minutos y me amarraron a una máquina de resucitación llamada el Lucas Device para las compresiones de pecho. Y cuando faltaban 6 minutos para que me declararan muerto, volví a tener pulso. Vaya uno a saber si lo que lleva a la vida eterna es lo más inane del planeta. Si debo dar una respuesta, confesaré que la perspectiva de las novelas Lincoln en el bardo de George Saunders y Zoológico Humano de Ricardo Silva Romero son los que más pueden explicar por qué morí y por qué carajos morí. En los momentos más inesperados, más aleatorios,
caigo en cuenta de la existencia del corazón humano, cómo circula la sangre llegando a todas las extremidades, desafiando la gravedad y hasta ganándole. Las suelas de los pies hacían como el rum, tum, tum, tum del tamborilero y detrás de la nuca forman como una piscina alojando a un nadador persistente. Digo, ¿qué importa el dolor de las costillas rotas por la resucitación? Aún así respiro a fondo y mantengo el aliento como si fuera un regalo, como si en cualquier momento me lo pudieran quitar. Y sí. En CNN hablan de las elecciones estadounidenses que se vienen en noviembre. A mi derecha mi mamá está cuadrando cuentas. A mi izquierda me están pasando yo no sé qué cosa por la vena. Y en la trasescena de todo esto tan efímero, o como le dije por chiste a uno de los enfermeros, por lo efemoral, próspero, ese mago que protagoniza la última obra de William Shakespeare me recuerda que estamos hechos del mismo material que los sueños. Y nuestra breve vida culminará en un cerrar de los ojos, literalmente. Luego le encontraré un significado satisfactorio a mi muerte y resurrección. Ya mi abuelo me había apodado Lázaro hace muchos años, cuando antes de cumplir 3 pensaron que me había llegado la hora de cerrar esos ojitos. Porque lo ha sido así toda la vida. Desde que me diagnosticaron con la enfermedad ultra rara síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, APS tipo 1, que afecta a un 0.0003% de la población mundial, si es que queremos retomar la discusión de las estadísticas sin sentido. Y ha sido una vida de lucha, una dance macabre constante, una que casi se me acaba. Que en abril falleció otro paciente con mi misma condición también por paro cardíaco. Ese joven vivaz de 20 años, inglés, nunca se despertó. Y yo sí. Pero por ahora es suficiente regalo respirar, sentir latir el corazón, ponerles palabras a las páginas y danzar con el lapicero sobre las hojas de papel. Yo instalé un nuevo fondo de pantalla para mi celular, un mission statement, si es que aún así se puede llamar. Es un fragmento del discurso de Elie Wiesel aceptando su Premio Nobel de la Paz, que su versión pasada, joven, improbable sobreviviente, le pregunta a su versión presente: dime, ¿qué has hecho con mi futuro? ¿Qué has hecho con tu vida? Como al Jaromir Hladic de Borges, se me ha otorgado la oportunidad de responder esa pregunta. Que me guíen esas palabras de Elie Wiesel. Y que ojalá no las desperdicie. Y fue eso lo que salió pues una semana después, cuando ya podía usar las manos para escribir, ya me estaba sintiendo bien, ya no me dolía todo. Bueno, las costillas aún un poco, pero comparado con cuando me levanté, ya me habían quitado obviamente la cosa por la femoral, que por eso el chiste malo de la femoral. Y sí, fue escribir eso, dejarlo ahí guardado, una semana, 2 semanas después acá editarlo, mandárselos, poder leerlo en vivo, como les digo, 2 días después de viajar a Colombia, que además imagínense el peligro, menos de una semana después de haber salido un paro cardíaco, montarse en un avión, a meterse un vuelo de ese estilo y volar un domingo, no, volar un lunes, llegar un martes por la mañana y el miércoles comenzar a dictar clases del año escolar, como si no hubiese pasado nada, porque la vida sigue, al fin y al cabo. Y hasta ahí el panorama. Por ahora todo bien. Para los que quieren saber en términos de salud, me van a hacer un PET scan pronto para revisar si hay tema de inflamación en el corazón, pero nada peor que se haya encontrado. Entonces ahora lo que, sí, dijimos, lo que queda es vivir. Bueno, gracias Pablo por compartir este testimonio. Ya tenemos 65 personas conectadas y como les dije, lo que creo que es más grato, más que yo converse contigo, que ya lo hemos hecho, escuchar también ideas, comentarios, preguntas de las personas que están acá, pero lanzar yo de todos modos una pregunta para comenzar, que es casi de perogrullo, de obligada.
¿Qué lecciones sacas tú de estas circunstancias, Pablo, de esto que te pasó? No sé. O sea, digo eso por experiencia que ustedes conocen. El paciente inglés que falleció también de paro cardíaco, en ese momento fue por no tomarse las medicinas, que es lo que a mí me ha pasado varias veces. Es más, quedé hospitalizado yo en marzo, también por eso un calcio bajísimo. Cuando salí fue que me contaron, porque no me querían contar en ese momento, que por la misma razón había entrado a la clínica este paciente, no había salido, yo sí. Y uno pensaría que sería el momento para aprender la lección. Y no, en efecto me tocó estar muerto 24 minutos para aprender eh, el proceso de cómo cuidarme. Pero al final también rarísimo, llegamos a la clínica y el potasio realmente alto. O sea, los niveles, pues me imagino que eran alocadísimos, pero hasta con el cardiólogo ayer que lo visitamos, que además un médico colombiano me tocó acá, una barraquera de tipo, y sí, o sea, aún como que no sabemos qué fue. Entonces, yo como que lo único que le aprendí fue el sentir cómo es respirar. Esa es la lección más simple, porque es como lo que llaman acá cuando uno hace mindfulness o meditación, que es el grounding, que es estar en el momento. No sé qué más se le puede agarrar a la situación. O sea, debe haber otras cosas, pero lo único que realmente me queda es lo que me quedaba a mí cada vez que hacía la caminadita en el piso de la clínica o cuando por primera vez me estaban dejando pararme y ver por la ventana, que era absorber cómo se veían las hojas de los árboles, los verdes tan diferentes, las sombras cómo agarran, sentir que la gravedad me empuja hacia el piso y las suelas de los pies cómo lo tocan y eso, ¿no? El respirar. Primero lo sentía obviamente por el dolor, pero es que es un milagro al fin y al cabo. El cuerpo humano, el poder tener oxígeno, el poder sacarlo y estar vivo para gozarse. Entonces esa es realmente como que la única lección a la que sigo aferrándome. Darme cuenta de cada vez que respiro. Gracias, Pablo. Saludamos también a Kiko Ramírez, Carlos Julio Rodríguez, mi querido Rodrigo Pardo, que también nos está acompañando hoy, y Jorge ya pidió la palabra y luego iríamos con David Vázquez. Entonces, Jorge, por favor. Oye, Gracias. José Luis. Ah, Kiko, ¿quién va a No, hablar? sí, perfecto, ¿no? ¿Qué No, vas a la tranquilo, siga. pero Yo ya. estaba contestando el saludo de José Luis. Sí, Gracias. listo, sí, sigue, Jorge. Gracias, Kiko. Oh, oír uno a Pablo, son muchas las enseñanzas que le deja de vida quienes lo hemos conocido desde que nació, quienes hemos vivido desde el momento en que hizo la primera crisis de una tetania, despertarse 1 de la mañana, muscularmente rígido, sin nadie tener ni idea de qué fuera, lejos de irnos a imaginar este síndrome que él acaba de decir, el porcentaje de personas en el mundo que lo tienen. Creo, no sé si voy a decir mentiras, pero hoy en día diagnosticadas completamente. Creo que Pablo es el único caso diagnosticado en Colombia, no sé si hay otro, y en el mundo creo que hay 180 casos, Pablo me va a corregir, pero pues yo que he estado muy de cerca con esto y con todo el tema de lo que podemos hacer con las enfermedades raras, pero eso nos habla de la magnitud de la enfermedad de Pablo, todo lo que fue hasta llegar al diagnóstico que lo hizo en Colombia un excelente pediatra endocrinólogo, el doctor Chucri, primer caso que se hacía en Colombia, yo creo que en el continente latinoamericano, todas las hospitalizaciones que hemos estado muy de cerca, no sé cuántas veces en las unidades de cuidado intensivo, en diferentes países y pues ahora último pues en Estados Unidos, en Washington, todos los estudios en el Instituto Nacional de Salud de Washington,
los estudios en el centro con más pacientes que hay en el mundo, que es en Nueva York. Todo esto llevado a que por qué José Luis y Gloria, dentro de todos sus movimientos y trabajos, viven en Estados Unidos, precisamente para poder tener todo este acompañamiento en salud. Y Pablo, yo le hago una pregunta. Pues usted ni se dio cuenta del paro. Después vino a saber que lo había tenido 24 minutos y todo esto, pero yo quisiera que nos contara un poquitico, con todas las experiencias anteriores, cuál de todas esas hospitalizaciones en cuidado intensivo es la que más le ha impactado, esta de ya, ¿verdad?, de un paro de 24 minutos, como decimos médicamente, sin secuelas, de las estadísticas que usted nos habló muy claramente. ¿Y cómo ve, Pablo, usted cada día de la vida? ¿Cómo lo ve? Cada minuto. ¿Cómo se acuesta uno pensando en el mañana? Sí, rico el trabajo, las clases de inglés, pero pues proyectándolo hacia el futuro médico. No sé, yo quiero que nos cuente un poquitico a todos sobre eso, pues siendo juicioso con los medicamentos. ¿Cómo no se va a cansar una persona que de los año y medio está lleno de medicamentos, de órdenes médicas, de cumplir? Pues todo eso lleva a que en algunos momentos no debería ser así, pero uno se canse y diga, hoy no me lo voy a tomar. ¿Cómo ve, Pablo, hoy el día a día, el futuro? Todo esto, ¿qué lo ha llevado este paro a pensar, racionalizar un poquitico sobre todo esto? Gracias. Sí, ese cansancio siempre ha estado y sigue. Y yo creo que definitivamente los momentos de falta de cuidado médico, hay varias veces yo creo que el cansancio está ahí. Yo, por ejemplo, soy una persona que cree 100%, especialmente con los pacientes con condiciones crónicas o cosas terminales. Creo en la decisión a la eutanasia. No la tomo yo, por la misma razón pues por la que no me he intentado yo suicidarme. No sé cuál será la razón, no lo he hecho, pero la vida, si se pone muy difícil y un paciente sabe con certeza que ya no, creo que ese derecho queda ahí. Creo que lo preocupante es cuando, por ejemplo, un paciente como el de la condición mía, que no se tomaba las medicinas, que yo creo que hay un tema latente emocional, de cosas de, sí, psiquiatría, que yo creo que estudiar a los pacientes con condiciones crónicas en esos aspectos socioemocionales, yo creo que ahí hay mucho más que investigar. Yo creo que, por ejemplo, ahí sí queda la pregunta de ¿por qué entonces Pablo nunca ha dicho con certeza, ya me rindo o ya no quiero más? Al fin y al cabo, esto es una segunda oportunidad. Un milagro, un regalo, una coincidencia cósmica, sea lo que sea, pues está esa otra oportunidad. Ahora, pues, como el ser humano siempre le intenta encontrar significado a las cosas, de las mejores que pudo haber sucedido fue contextualizar la crisis alrededor de el fallecer de mi abuelita. Y lo digo porque en parte ya me había afectado que mi endocrinóloga, después de una de las primeras citas que tuve, me dijo que viéramos si había posibilidad de aplazar comenzar el trabajo. Y dijo algo que era demasiado verdad y que por primera vez, por duro que fuera, comencé a aceptar lo que dijo, que ella sabía cómo era yo como maestro de inglés, que me dedicaba con todo y más a los estudiantes, y dijo, usted casi se me deja matar por los estudiantes, porque yo llegaba al trabajo con miedo de llegar tarde, no me tomaba todas las medicinas, por la noche llegaba cansado y se volvía un ciclo.
Entre menos me tomo las medicinas, más cansado estoy, y entre más cansado estoy, menos me estoy. Y yo creo que yo siempre estaba consciente, pero hasta este momento de la clínica, que tuve una semana entera de tomarme las medicinas, de tener el azúcar bien cuidado, y fue un momento para darme cuenta otra vez de cómo era sentirse saludable. Esa primera verdad me golpeó. La obvia, ¿cierto? Si no me tomo las medicinas no voy a estar bien. Pero bueno, lleva lo de la abuelita en el tema de significado, porque veo que entre todas las fotos que ella tenía en su mesa de noche, que además muchas fotos que tenía ella de la familia, estaba esa de mi primera comunión, y tenía ahí al lado a la Virgen y a Jesucristo, porque decía que ahí me los tenía los dos, porque siempre me mantenían ahí protegido. Y de las últimas cosas que yo le dije a ella, que pues llegué a tiempo, 12 horas antes de que falleciera como tal, y le pude decir que, pues primero le conté sobre el paro cardíaco, pero luego le dije que había aprendido la lección de cuidarme, de darme cuenta que lo que yo hacía afectaba a los otros, y pues le dije que no se preocupara, le dije que ya se podía ir, porque, porque ya podía saber que sí me iba a cuidar, que como que ya había aprendido una lección. No sé qué tanto creía en esas palabras en ese momento, pero pues sí me doy cuenta que me estoy haciéndome detener mucho más cuando siento que estoy cansado y no me quiero tomar las medicinas, o cuando intento racionalizar por qué no es tan terrible saltar una dosis, pero no solamente en lo médico, también es en lo social, en lo del trabajo, en ya relajarse un poco, en no ser tan intenso, en ver esos puntos medios. No sé, y también eso, ¿no? De cómo es el vivir día a día, enfocarme un poquitico más en las cosas que me gustan, en los sueños, en los proyectos. Como una mezcla de todo, ¿no? Esa promesa que le hice a mi abuelita, que me voy a cuidar médicamente, que también al fin y al cabo quiere decir cómo me voy a cuidar yo con las otras cosas que me estaban afectando, el trabajo especialmente. Y sí, una segunda oportunidad, ¿qué hacer con eso? Y ahí sí es el enfocarme más en los proyectos, enfocarme más conectándome otra vez con la gente. Son como que esas tres cosas que me han cambiado a mí después del ataque cardíaco. Pablo, usted hoy hace exactamente un mes, murió su abuelita y nuestra mamá. Y lo que usted dice es muy válido, y a mí como médico también me hizo la promesa de que la mejor forma de recordar a la abuelita era siendo consciente de la responsabilidad de los medicamentos, y lo tengo claro, y fue un acuerdo espontáneo. Yo le hago una pregunta, y además de esa parte orgánica de los medicamentos, habrá que intensificar la parte mental de la concientización de la importancia, es decir, el acompañamiento, llamémoslo, de un psiquiatra, de una persona que yo la llamo más bien salud mental. Y ¿será que hace falta algo de eso, intensificar? Quisiera oír un poquitico, porque este mensaje, aquí hay mucha gente, Pablo, que está oyendo esto en el buen sentido y criterio, y creo que nos deben de quedar mensajes claros. Gracias. 100% de acuerdo. Y doy el ejemplo de hace una semana, un panel de expertos médicos acá en los Estados Unidos recomendaron que a toda la población o sea, menores de 60 años, todo ese espacio se les hicieran pruebas para ver si sufrían de ansiedad. Obviamente, pues, por todo lo del COVID y cualquier otra cosa, pero pues demuestra que sí hay una actitud que más se está concientizando de que los temas mentales están ahí presentes. No, sí, yo 100% creo que el aspecto mental es crítico para el cuidado de salud de cualquier persona, pero especialmente yo creo que gente con condiciones crónicas o
situaciones que aparecen de repente. Pues sí, ¿no? O sea, esa situación tan rara de querer, o sea, actuarme como si me estaba rindiendo, no tomarme las medicinas, no cuidarme, no importarme X, Y o Z, no querer responsabilizarme de hacerle llamada a las farmacias, pero no tomar una acción decisiva tampoco. O sea, ahí hay una cosa tan compleja mental que pues yo creo que de las cosas que me han ayudado a mí todo este tiempo ha sido tener apoyo desde chiquitico, pero pues comenzó con psicóloga, viéndome cada vez en cuando, pasando luego acá ya un psiquiatra, pero que me veía cada unos cuantos meses. Cuando me diagnosticaron ahí la diabetes en 2017 fue la primera vez que me mandaron a un psiquiatra semanalmente, que además el psiquiatra terminó siendo experto en el Mindfulness-Based Stress Response, que es la versión de meditación que se le inventó un doctor llamado John Kabat-Zinn en Massachusetts en los años 70, que se lo inventó específicamente usando las técnicas de meditación de la forma que se usan para los pacientes con dolores crónicos. Entonces fue todo un curso y un tratamiento sobre cómo usar esas estrategias de estar en el momento, pero por ejemplo para cómo aceptar o lidiar con, por ejemplo, dolor crónico, pero también dudas socioemocionales. O sea, todo ese sistema estaba ahí siempre presente en mi mundo. Sí. Y ha sido también, pues, Sí, que siga. hay demasiadas figuras también yo creo que a través de la historia que no se hablan suficiente de sus temas mentales. Esa es la segunda cosa que a mí siempre me ha ayudado, ¿no? Yo creo que desafortunadamente yo pienso en historias, en narrativas, más que en hechos. Entonces, dos ejemplos que a mí toda la vida se me vienen de gente que lidió con temas mentales serios fueron Abraham Lincoln, que tuvo 3 crisis tan terribles mentales, una donde los amigos tuvieron que quitarle todos los cuchillos de la cocina. Tenía miedo de que el tipo se suicidara, pero él siempre la forma que dijo las cosas fue que él no quería morir antes de dejar un mundo mejor en el que él había nacido. La segunda figura, Leonardo da Vinci, lo digo porque Jorge vi su libro de Da Vinci ahí en la repisa. Fue un tipo que él cada libreto que lo inauguraba y que él escribió 7.200 páginas, y pues eso creemos que es un cuarto de todas las páginas que produjo en sus 60 y pico años de vida. Cada libreto lo comenzaba con las palabras dime, dime, que eran pues dime, dime si alguna vez se hizo algo. O sea, el tipo hasta el final de la vida dudó de todo lo que hacía. Él produjo unos dibujos de unas torrentes de agua destructivas. O sea, el tipo tenía sus momentos oscuros, ¿no? Y acá tenemos 2 seres humanos, uno que pues fue un político que cambió la faz de la tierra. Hay un cuento de Leo Tolstoy que no lo voy a contar, pero que hasta ahí en Rusia se supo de su historia. Da Vinci, un tipo que pues uno de sus descubrimientos sobre el corazón solamente lo comprobamos en el año 2014. O sea, seres grandes de la historia que lidian con esos temas socioemocionales. Póngase uno a pensar entonces gente con profesiones médicas, que son 20 veces peores. Y pues es el ejemplo más grande, ¿no? Es yo nunca decir nada sobre la eutanasia o el suicidio, porque pues nunca me ha sonado y he dicho, no, yo quiero seguir viviendo. Y dice uno, ¿cómo quiere seguir usted viviendo si no se está tomando las medicinas? Y no tengo respuesta. Ese es un ejemplo perfecto del tipo de cosas que quedan por investigar y por quitar ese estigma. Porque si no, ¿cómo comienza esa conversación, no? Gracias a Jorge por las preguntas, Pablo, por esas respuestas y la forma tan honesta en que lo estás haciendo, como asumes tus cosas siempre en la vida. Seguimos entonces con David Vázquez, también queridísimo amigo y más que amigo, médico preocupado e interesado siempre por estos temas de la salud en general y el apoyo que nos ha dado para el tema de las enfermedades raras en particular.
Y entonces vamos con David y luego hay una pregunta de Carlos Eduardo Barrera que leeré ahora que está por el chat. David, por favor, adelante. Gracias, José Luis. Bueno, a mí me encanta hablar con Pablo. Hemos hablado desde Barichara con unos buenos cócteles hasta la Academia Nacional de Medicina en eventos muy serios procurando el bienestar de este tipo de enfermedades. Y quiero enfatizar el agradecimiento al doctor Shokri Awadala, mi gran amigo, endocrinólogo pediatra egipcio que ejerce en Colombia, con quien me une afecto y con quien hemos trabajado e investigado algunos aspectos juntos. Yo tengo dos preguntas muy concretas. La primera, yo sé que una de las grandes inquietudes de los humanos desde que nos conocemos es ¿y qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa ahí? Cuando uno deja de latir el corazón y se cierra la película y pasa la última fotografía, ¿qué sucede? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué te sucedió a ti? Y la segunda pregunta es la siguiente. Yo soy católico practicante y respeto todas las creencias religiosas, incluido el ateísmo. Mi pregunta es, ¿cambió en algo? No sé ni te he preguntado, por respeto, si tú eres religioso, creyente o lo que sea, pero mi pregunta es, ¿cambió en algo tu percepción religiosa o espiritual después de este suceso? Mil gracias. Voy primero con la segunda porque yo creo que va conectado perfecto a ese what's next después de lo que me sucedió a mí. Es más, mi pareja ya me preguntó hace 2 días, porque ella también venía de una familia religiosa, ella ya es mucho más agnóstica atea, pero pues también su mamá, por ejemplo, cuando me conoció quedó fascinada porque sentía que yo era un tipo muy piadoso, que pues para los que me conocen saben que eso es para poder reírse no de una forma mala, porque pues sí, conozco bastante, pero lo que le respondí yo a ella fue que yo dije que yo era católico por necesidad. Y lo dije así en parte de adolescente cuando leí un estudio de que la gente con creencias en vez de una ausencia tiene más apoyo o ayuda intrínseca cuando llegan temas difíciles en la vida, específicamente médicos. Entonces, pues es una de las cosas que de joven yo decía, creer o no, pero pues me le aferro porque esa posibilidad de que uno al creer en algo lo ayude a uno a lidiar con cosas médicas. Entonces, en parte es eso, también es el creer en ese mundo, pues católico o romano, si existe alguna cosa ahí en el universo. Igual, yo creo que todas las creencias tienen sus versiones de verdad y específicamente para mí la idea es que uno conoce a cualquier cosa que exista ya en el contexto en el que uno cree. Entonces, pues, for better or for worse, como dicen, si existe alguna figura, algún gran espíritu, cualquier cosa, pues yo creer católico es la forma que yo entiendo ese lenguaje. Y yo creo que toda la vida lo he tratado de una forma de una relación cercana, casi que de amistad. Yo cuando aparecí en el tema de los Danieles y yo tomé el pelo y puedo sonar muy apóstata, pero por eso también lo digo acá para explicar que no lo dije ni siquiera por cosa malévola, cuando me dijeron que si yo había visto a Dios. Y yo dije por joder que sí, yo le había contado a la gente que yo había conocido a Dios y que Dios allá era una mujer trans, obesa, con discapacidad, afro, y que la gente no me quería escuchar. Y un tío mío salió bastante emberracado después de escuchar eso, pero el tema es que para mí no siento que va en contra de mis creencias. Y lo digo en el sentido de que yo creo que si uno quiere a alguien de una forma tan cercana, de sentir una relación suficiente donde uno puede tomarse el pelo y hablar honestamente. Y yo siento que si Dios me jaló esa noche de las patas por ser tan irrespetuoso, pues me las jala. Pero yo sé que no me causa daño. Si uno cree que el volver a la vida fue un milagro de alguna forma, pues quiere decir que si hay
alguien allá afuera que me estaba cuidando, que pues bastantes pruebas tenemos en mi vida personal es que seguro hay alguien allá cuidándome, ya sea mi abuelo, ya sea mi abuelita, ya sea Dios, ya sea quien sea, la Virgen, que debe ser una relación para mí suficientemente personal. Como yo he dicho varias veces, yo creo que a mí nunca me enseñaron a rezar. Yo en la iglesia, siempre cuando me le decían oremos y uno se ponía así, no sabía qué decir, entonces pues me ponía en conversación, a hablar de lo que pasó esa semana, a hablar de lo que estaba sucediendo, qué me estaba preocupando, qué me estaba interesando. Entonces es una relación para mí muy personal. Por eso, por ejemplo, yo le agarré a mi abuelita un rosario de ella, pero que es hecho completamente con piedra de barichara. A mí me fascina el aspecto religioso de Antoni Gaudí. Yo creo que es la iglesia más católica para mí es la Sagrada Familia, porque el tipo mezcló la naturaleza con la matemática, pero además también lo mezcló con la identidad catalana y también mostró verdaderamente las virtudes católicas. Usó el área de la construcción para alojar a la gente que no tenía casas en ese momento en Barcelona en los años 20, 30. Entonces ver ese rosario, donde pues son piedras, que se siente más como una representación verdadera de lo cósmico y lo divino, esa es esa relación mía. Entonces yo creo que tal vez se fortaleció en el sentido de que lo sigo teniendo en mi mente. Yo creo que eso también se queda aferrado a esa duda, pero de qué me sucedió y qué viene después. Porque si hay una misión divina, digamos, si hay un milagro que me salvó, que obviamente ya podemos hablar si el milagro es, por ejemplo, está en los Estados Unidos, que llegó una ambulancia a los 4 minutos, uno en Colombia, en otros lados no puede suceder, o sea, hasta eso puede ser considerado un milagro de la vida que me llegó acá. Pues es hacer algo con eso. Y si no es un milagro, si es un accidente cósmico, también es hacer algo con eso. Como dije, yo soy católico por necesidad, pero como yo pienso en narrativas, como a mí me gusta más la idea de Jesucristo revivir después del tercer día, no en el sentido de que es hijo de Dios, pero en el sentido de que si un hombre se deja matar, va por 3 días enteros al infierno y regresa por 40 días para salvarnos, eso me parece a mí la leyenda, el mito o la historia más bella del mundo. Es esa idea, es agarrar toda esa mezcla de creencias e ideas que yo tengo que varias veces parecen ser conflictos, pero al fin y al cabo es que eso es morir y revivir, ¿no? Es la contradicción más improbable de la vida. Tal vez por eso la vida me ha estado preparando a mí para aceptar esas improbabilidades y esas contradicciones. Entonces, por eso respondí yo la segunda pregunta primero, porque ese aspecto religioso, de creencia, con ese aspecto católico mío tan tal vez particular, es de las cosas que más me ha ayudado a no caer en una depresión gigantesca, pero encontrarle propósito a mi muerte y a mi volver a vivir. Otra vez, ¿no? Católico por necesidad. Esa idea de que si hay un gran plan allá, le da a uno más esperanza que pánico, yo creo. Gracias, Pablo, y por la respuesta a David. Espero que no hayas escandalizado a ningún otro miembro de la familia después de la respuesta. A Carlitos Barrera, hermano de la vida, le pregunta a su sobrino de la vida. Mi papá en su segundo infarto ya ha respondido a esto, pero de todos modos interesante y sobre todo lo que creo que podría dar, Pablo, si te parece, también para hablar un poco de las ideas de Ricardo Silva en su libro de Zoológico Humano, porque la pregunta es, y recuerdo mucho lo que le pasó a Abelardo Barrera ahí en Bucaramanga, y le escuché la historia de viva voz que ahora nos narra el Charlie Barrera. Mi papá en su segundo infarto fue declarado clínicamente muerto. En su trayecto de muerte clínica narraba su tránsito placentero por un túnel lleno de estaciones hasta que lo devuelven. Entonces, ¿cómo fue tu tránsito? Ya respondiste la otra parte y es cómo sigues recorriendo tu camino de vida, pero sobre todo esa parte, aunque tú ya dijiste que no recuerdas nada,
y un poco la lógica de lo que cuenta Ricardo en su novela, que podría ser interesante. Pues yo primero le dije a varias personas en Tomadora del Pelo que yo feliz podía contar lo que vi, pero que si me pagaban unos $600,000 para publicar el libro, porque yo con salario de maestro de colegio público en los Estados Unidos como difícil. No, pues sí, por eso yo dije que no sé o no me acuerdo, ¿no? Puede ser que mi cerebro lo encerró lo que sucedió, o que puede ser que después en la vida me regrese. Yo ahorita estoy comenzando a trabajar en una novela centrada bajo la idea de cómo racionalizar lo que dijimos, ese volver a la vida, y lo estoy escribiendo en el contexto de dónde estuve yo en esos 24 minutos. Y por qué fue que sí me salvé yo y otros no. Y yo creo, y es bastante diferente a todos los otros libros que mencioné, ¿no? Porque los otros son mucho más sí, ¿no? El morir, el ver las cosas de la vida, el saber que el espíritu existe y que vuelve. A mí me asusta y me fascina la idea de los egipcios con esa balanza para ver si uno se salvaba o si no. Ese miedo casi traumático lo he sentido yo más al preguntarme de qué pudo haber sido lo que yo vi para que me devolviera al mundo de los vivos después de 24 minutos, en un caso que en el mejor de los casos 12% de la gente que le da paro cardíaco fuera de la clínica se salva, como dije, en el peor de los casos un 8%, y acá además es un 5% de todo ese número que sale sin daño cualquiera. Sí, no, esa es una de las cosas que cuando uno comienza a ver, según los antropólogos, las culturas donde uno ve una cueva que ha sido creada artificialmente, dicen que esa es las primeras veces que los seres humanos como que comienzan a tener creencias sobre la muerte, que tienen como un espacio subterráneo, que de alguna forma esa oscuridad existe ahí. Entonces sí, ¿no? Yo creo que el miedo, la duda de la muerte siempre ha estado, y por eso no descarto yo que sí vi algo, que sí me sucedió algo. Que no sepa o no me acuerde, eso es lo único que puedo confirmar realmente. Pero hay demasiadas historias allá para quedar yo y usar mis palabras como prueba final. Por eso la experiencia de uno ver, que además una imagen bellísima, y por eso tampoco me cabe duda, como una estación, es una que completamente me parece verídica, definitivamente, sí. Listo, gracias Pablo. Antes de darle la palabra a Paul Lederman, de comentarios, bueno, Angélica Forero, que nos acompaña. Angélica, bienvenida. Alejito López Conde dice, ese es un crack, creo, claro que vio a Dios, sí, él entiende a los cracks, por ahí es, de pronto Alejito nos complementa esto más adelante. Y Kiko Ramírez, nuestro querido primo, la trascendencia de la meditación tiene mucho que ofrecer hacia la búsqueda de nuestra verdadera identidad. Grato también si de pronto retomas esto más adelante. Y por ahora vamos con Paul Lederman, nuestro querido Paul, que está desde Caracas. Paul, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Gracias, José Luis. Pablo, yo te conozco desde hace algunos años y quisiera comenzar, antes de hacer la pregunta, quisiera hacerte un reconocimiento por tu valentía, por tu coraje, por tu perseverancia, por tu talento, por tu inteligencia, por tu creatividad y, ¿por qué no?, también por tu irreverencia. ¿Ok? De verdad que eres súper completo. Te admiro y tú lo sabes, ¿no? Ahora, en estos días, ya para entrar en la pregunta, en estos días hubo una noticia mundial del retiro de Roger Federer del circuito de tenis profesional. Me imagino que hasta los que no siguen el tenis se enteraron de la noticia. Y hubo algo que no me sorprendió, pero
pero me pareció muy grato en una de las tantas declaraciones que dio Federer, y él se refirió a que él nunca hubiese podido lograr lo que ha hecho sin su equipo, y su equipo es su familia, su equipo es sus entrenadores, ¿okay? La gente que lo ayuda con lo físico, con todas estas cosas, todo ese equipo que hay, pero que uno normalmente no lo ve porque el jugador es el que está en la cancha, y si es en single está solo, ¿ok? Como tal. En tu caso, Pablo, que hemos escuchado, ya yo había leído el texto, pero escuchártelo es diferente a mucho más, vamos a decir, mucho más sentimiento escuchártelo leer. Pero en tu equipo, ese equipo que te ha apoyado a ti durante todos estos años, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo los sientes? ¿Qué han significado ellos, estas personas para ti? Gracias. Antes de que siga Pablo, Paul, debo decir que incluso los seguidores de Rafa estamos muy tristes con el retiro de Federer. Dale, Pablo. Sí. Gracias. Sí, yo desde hace 3, 4 años había estado, y hasta tengo acá el documento, saqué todos los nombres de la gente que yo tengo de amigos o conocidos en las redes sociales, y les hice color coding a la gente que era cercana de los diferentes momentos de mi vida, porque yo siento como que he tenido tantos momentos, tantos lugares, o sea, en Colombia de chiquitico, el teatro en Venezuela, en el Colegio del Británico, en el Campo Alegre, acá en los Estados Unidos, en mi high school, en el mundo de oratoria, en el mundo de Naciones Unidas, el mundo universitario también, gobierno estudiantil, oratoria, en el mundo de la gente, o sea, tengo gente de todos lados y más. Y desde hace varios años he querido conectarme con toda esa gente otra vez, ¿no? El ver los 2000 amigos en Facebook y ver cuáles realmente valen la pena conectarse otra vez, agradecerles por las cosas de la vida. Después de lo que pasó acá y lo que puse en las redes sociales y toda la gente que comentó y me puso mensajes, de verdad que fue otra vez sentirme demasiada humildad por toda esa gente que está allá. Y también Gracias. saber que sí, que cada persona ya ha formado parte de mi equipo, ya sea que lo sepan, ya sea que no lo sepan, ya sea que saben en qué forma y algunos tal vez no lo saben, pero pues que por eso había sentido yo tanta rabia con mí mismo de no haber podido hablar con toda esa gente. Es más, aún hasta ahora, por eso yo feliz de que he acabado de calificar todos los trabajos, porque he querido sentarme y volver a esos posts en las redes sociales de hace 2 meses y otra vez ir personalmente y agradecerle a cada persona y querer ponerme en contacto otra vez, porque me han brindado a mí tanto cariño. Y yo sé que la gente aún me tiene cariño, pero yo siento como que una vaina, eso es lo que yo digo también por tomadora del pelo, que tal vez es el aspecto, uno de los negativos de mi cosa católica, es esa autoflagelación de sentirme como que es culpa mía de no seguir conectado con la gente, que hasta otra vez mi pareja me recordó que cosas de la vida pasan y que no siempre es así, pero sentir esa cosa en el espíritu de que quiero agradecerle a esa gente y volver a conectarme con ellos, volver a que sepan que son parte de mi equipo, que sepan dónde estoy yo ahorita en este momento de mi vida. Entonces sí, es ese despertar en la clínica, y a diferencia de todos los otros cuartos en la sala donde yo estaba, que estaban llenos de viejitos, donde no tenían a nadie, estaban mis papás y me llegaban mensajes cada 5 minutos. O sea, no me podía haber sentido más acompañado que en ese momento. Y como que aún no se me olvida, y me sigo obligando a acordarme de eso, de toda la gente que tengo ahí a mi alrededor. Gracias, Pablo.
Pregunta nuevamente Carlos Barrera, complementando la pregunta anterior. Después de este proceso vivido, ¿cómo transitas esta nueva vida? ¿Qué repetirías y qué no? No sé, y lo digo por otra vez porque pues para mí el tema siempre ha sido vivir intensamente, pero ahora toca hacerlo y encontrar ese punto medio que es el no sacrificarme tanto. Es como gozarme la vida sin sentirme culpable de que no estoy, entre comillas, haciendo las cosas, de que no es fallo personal a sentarme una tarde entera a jugar un videojuego porque tengo 20 proyectos de vainas que quiero escribir. Sí, yo creo que es volver otra vez al tema de la meditación, ¿no? Es estar ahí en el momento, es perdonarme a mí mismo cuando cometa un error. Es seguir recordándome a mí mismo, tal vez más que antes, que cualquier día puede ser el último de uno, pero no, no dejar que me afecte ese miedo tan existencial. O sea, digo, si cada segundo yo cargara con ese conocimiento de que pues esta es una segunda oportunidad y que en cualquier momento se me puede acabar, pues yo creo que querría dedicarme yo con mis proyectos creativos, con todo, pero entonces diría que me tocaría sacrificar el trabajo que me está quitando ese tiempo, a dejar a mi pareja que también tiene unos temas médicos y que pues nos estamos apoyando el uno al otro, pero entonces yo podría decir, no, pero si me voy a enfocar en mí mismo, no puedo estar aferrado a esta persona de esa forma y no lo puedo hacer conscientemente, no, en ningún mundo puedo imaginarme hacer eso. Entonces yo creo que es encontrar ese punto medio en el que cada vez que me acuerde de que morí y volví, sea constructivo y que el resto sea vivir la vida como normal, sin hacerme daño, prestándole más atención a los otros, siendo mucho más, no sé, caritativo, sea lo que sea, ayudando más de verdad al mundo allá afuera. Sí, yo creo que a lo largo que he estado pensando sobre todo eso, como que por ahí van ahorita mis ideas o mis conceptos de qué ha significado esta cosa que me sucedió a mí. Gracias, Pablo. Tenemos 3 preguntas por el chat. Una de ellas de otra persona que queremos mucho y que te conoce muy bien, Ángela Patricia Yaniot. Si estuvieras enfrente de un ser querido que está a punto de vivir esos 24 minutos sin saber de un posible retorno, ¿qué le dirías? Pregunta de Ángela Patricia. Esas son las graves. ¿Sabes qué? Le repetiría la frase de, no sé si es Ray Bradbury o quién era, pero que creo que la frase es, si el doctor me dijera que tengo 2 minutos de vida restantes, me enfocaría en usar esos últimos 2 minutos para escribir todo lo que pudiera. Entonces es casi que hasta ese último segundo, estar vivo, que es el milagro más grande. O sea, yo creo que pues estaba tanto tomándole el pelo al cuento de que estaba intentando encontrarme esa letra de esa canción, pero es que para mí es una cosa tan simple y tan graciosa. Era una canción que la había escuchado yo en el año 2010, que me llevó a comprar un videojuego que me fascina, que mi pareja tiene un tatuaje basado en eso, entonces hay toda una memoria, me acuerdo de estar cantándola con otros amigos del colegio, que nunca los volví a ver, nunca volví a hablar con ellos. Es más, uno de esos amigos fue la que ella falleció hace 2, 3 semanas. Entonces algo tan bobo y tan simple como esa canción, pero no creo que
no creo que eso o sea, me quedaría algo en dolor de que así me hubiese ido. Es algo tan humano y tan bello. Sí, es esa Pablo, frase. creo que la pregunta va más por este lado. El punto es, estás frente a un ser querido, una Sí. persona que aprecias, quieres mucho, y sabes que esa persona va a vivir esos 24 minutos como los que tú viviste. Sí. Pero lo que no se sabe es si habrá retorno. ¿Qué le dirías a esa persona? Por eso digo, la frase esa de escribir los 2 minutos rápidos, la de, como dije yo, vivir, porque pues ese miedo que le llega a uno cuando le dicen te quedan pocos minutos, quién sabe si vuelves, porque ahí si uno tiene 20.000 cosas, ¿a quién le digo chao? ¿Qué cosas me quedaron a mí en la vida por hacer? Tantos proyectos que tengo, nunca le dije X persona a tal persona, pero pues nunca nos quedan a nosotros suficientes minutos en la vida para hacer todo lo que queremos. Entonces, por eso yo creo que cualquier cosa cercana que le quede a uno en la mente, que estés haciendo en el momento, si es un buen ejemplo de lo que quiere decir ser humano y ser parte de la condición humana, yo creo que eso es lo que uno más puede esperar que sea la posibilidad. No, yo creo que tal vez no es la mejor respuesta, pero sí, ¿no? Yo creo que a mí, si me hubiesen dicho cuando estaba regresando del aeropuerto, le queden 30 minutos y en 30 minutos le dan un patatús, quién sabe si se va a despertar. No sé qué haría yo, porque yo estaría entonces en un aeropuerto, acabando de dejar a mi mamá en un carro, mi pareja en la casa. Es más, yo creo que a mí me estaría paralizando ese miedo. Entonces yo creo que es esa esperanza tan rara de decirle a uno, déjese ser humano estos últimos minuticos. Y si sale de ahí, pues el resto de la vida para hacer todas las cosas que le quedaron por faltar. Y si no, al menos uno siguió siendo humano hasta el último segundo. Perfecto, gracias. Hay 3 preguntas por el chat y luego vamos a Kiko Ramírez en directo. A Claudia Pacheco. Pablo, ¿qué esperas del futuro o no piensas en un futuro? Yo creo que lo único es saber que sí me quedó ahora un futuro. Qué tan largo, qué tan corto será, no sé. Entonces ahora el futuro no debe ser solamente darle a los otros con todo, porque pues me estaba yo sacrificando a mí mismo en ese caso. Es darle a los otros, a la gente, a los proyectos, a diferentes comunidades, todo lo que yo pueda, pero al fin y al cabo también cuidarme. Yo creo que eso también me va a hacer a mí mucho más consciente de que sí existe un futuro. No es verme como un mártir, pero verme como alguien que merece poder sobrevivir y gozarse la vida también y ser un poquitico egoísta algunas veces. No dejo que el futuro me paralice. Dejo que el futuro se me venga a la mente algunas veces. Y en esos momentos ahí sí lo uso para hacerle una redirección a mi vida. Me estoy enfocando en el proyecto que quiero. Me tomé las medicinas esta mañana. ¿A quién no lo he llamado aún esta semana para hablar con ellos? Esas son las preguntas yo creo que crean un futuro en mi mente. Porque al fin y al cabo de eso está hecho, de la gente, de los proyectos, de las cosas que uno dice, de lo que uno cree. Entonces, cada vez que el concepto del futuro me viene, es eso, es como un checklist, qué cosa sí he hecho o no he hecho y qué papel juega esto en esta segunda oportunidad que el universo, que Dios, que cualquier cosa me haya otorgado a mí. Jacobo Kiriati desde México pregunta, solo los seres humanos saben que algún día van a morir, ningún otro animal lo sabe. ¿El saber afecta de alguna manera la experiencia que viviste? Repítelo otra vez. Sí, solo los seres humanos saben que algún día van a morir, ningún otro animal lo sabe. El saber, el tener conocimiento de ese hecho de que uno puede morir,
afectó de alguna manera la experiencia que viviste? Yo creo que lo ha hecho más después. En Barnes Noble, en una de las librerías de acá, tenían un libro en la sección de filosofía, donde era recolección de algunos escritos de, no era Séneca, ahora no me acuerdo cuál otro filósofo romano, pero que el libro es una colección entera que se llama Cómo morir. Y son todos los escritos de él donde él dice, por ejemplo, que pues toda la vida realmente es practicar a la muerte. Y tiene otras cosas ahí que pues yo no las había pensado en ese momento, pero al fin y al cabo sí. Yo creo que es una mezcla rara donde a nosotros se nos olvida todo el tiempo y lo recordamos todo el tiempo también. Y hay veces que a los que se nos olvida vivimos más que a los que siempre lo recordamos y nos estropeamos la vida o nos saboteamos a nosotros mismos. Es una cosa tan rara de los seres humanos, ¿no? Es cuando uno, por ejemplo, le dice a un ser humano que haga algo y hace lo completamente opuesto, que al fin y al cabo podría ser la historia de cuando los médicos me dicen a mí que me tome las medicinas y hasta el paro cardíaco, pues hacía yo todo lo opuesto. Sí, no, yo hasta antes del paro cardíaco pensé que estar tan consciente de la muerte, de que tantas veces había llegado ya cerca de que mi abuelo me había apodado Lázaro, ya desde antes, que de alguna forma eso me había enseñado a mí a vivir. Ahora me doy cuenta que me había enseñado a vivir, pero a sacrificarme a mí mismo. Y me di cuenta que sí le tenía miedo a morir, al menos habiéndome dado cuenta de eso. Yo creo que el miedo obviamente siempre va a estar ahí, pero al menos en este caso es un entendimiento diferente. Otra vez es saber que la muerte está, que nosotros en cualquier momento nos podemos morir, pero es verlo de una forma más madura, creo yo ahora, de que no es tan simple como los otros merecen tener una buena vida y dejarlo ahí, porque por eso dijo mi endocrinóloga, pues usted se está matando para que sus estudiantes les vaya bien. Los otros deberían poder ser felices, esa es la forma que yo vivo mi vida, pero pues que también lo debo ser yo. Vamos a estar el mes, a fin de mes. Yo creo que esa es la forma que a mí ese saber me evolucionó desde antes del paro cardíaco y después del paro cardíaco. Perfecto, gracias Pablo. Carlos Julio Rodríguez, excelentes reflexiones y vivencias personales con la actitud de fortaleza, resiliencia y esperanza que se ha traducido en seguir adelante y deleitarnos con una prueba contundente de vida. Muchas gracias a Pablo por lo hermoso de esta charla y un abrazo también para mí, que es muchas gracias Carlos Julio. Vamos con Kiko y luego seguimos con las otras preguntas que hay. Perdón, tal vez hay un micrófono abierto, por favor, si revisan. Listo, gracias. Kiko. Sigue, Kike, por favor. Luego pidió la palabra también Rodrigo Pardo. ¿Y puedo participar ya? Ya, Kiko, por favor. Sí. Bueno, gracias. Bueno, primero que todo, felicitaciones, Pablo, porque estás dándole un valor agregado muy valioso a tu proceso de vida. De hecho, el cuestionamiento lo llevamos todos desde que comenzamos a tener un poco de contacto con nuestros entornos y a buscar respuestas a todo este proceso que de la noche a la mañana se nos ha invitado a participar y con muchas dudas que no encontramos. Te comento, yo pues participo de ya muchos años, más de 50 años en temas afines y quiero hacerte un par de aportes. Nuestra naturaleza integral es doble. Una parte tiene que ver con la naturaleza espiritual que nosotros tenemos y la otra es una naturaleza material.
esa conjunción, esas dos naturalezas son las que no se entienden muchas veces por qué. La atención es la expresión externa del alma. Donde está nuestra atención, estamos realmente nosotros, y nuestra verdadera identidad, que no varía, es la interna espiritual. Esa atención ha estado manejada hacia los entornos, hacia afuera, y eso nos ha llevado a nosotros a relacionarnos y a tener muchas interpretaciones, muchos cuestionamientos que generan todo este tipo de dudas. Hago referencia ahora a el proceso que tú mencionaste, que te ha llevado a encontrar respuestas, la meditación. La meditación en sí ha sido evaluada en muchos aspectos, en muchos niveles, pero el concepto de meditación a partir de Kabir y de los primeros seres que han venido a dar solución a este proceso de vida, es la vía a través de la cual la atención se dirige de el mundo exterior hacia adentro y nos permite hacer un contacto consciente, hacer una comunicación con nuestra verdadera esencia. En ese proceso estamos todos los seres humanos y la meditación es la vía a través de la cual nuestra atención puede lograr resultados concretos, valiosos, y podemos asimismo evaluar lo que está en nuestro alrededor, en nuestros entornos. Felicitaciones porque tú has tenido la oportunidad de mantener un cuestionamiento muy profundo y de tener una relación valiosa que no todo ser humano alcanza a lograrlo. En la medida que nosotros damos un paso en la dirección correcta, la naturaleza da 100 pasos a favor nuestro. Entonces, yo quería hacer ese aporte sencillo en el sentido de que la atención es para nosotros algo muy valioso que no lo logramos entender, y ojalá que logres enfocarte en esa dirección. Permítanme un minuto para hacer un par de reconocimientos. Aquí está Pablo Gallenazo, estuve viendo la película la semana pasada, excelente, felicitaciones. Me recordó cuando hicimos una entrevista en el año 68 al grupo nadaísta. Y está Patricia Yaniot, que me tiene un gran recuerdo cuando vine a Bucaramanga a solicitar la mano de mi esposa y viajamos en el mismo vuelo a Cartagena cuando ella iba a ser representante de Santander. Y hubo una rumba en el avión bastante interesante y eso me marcó siempre una muy bonita oportunidad. Gracias por permitirme este aporte. Gracias, querido Kiko. Pregunta de Olga. Pablo, yo soy muy creyente. Te pregunto, ¿no crees que eres un elegido de Dios? Que esa enfermedad y por todo lo que has pasado en esta vida es precisamente por ser un testimonio y lograr tu conversión y la de más almas, comenzando por las personas más cercanas a ti. Sí, yo, perdón, completamente de acuerdo con eso. Y como le digo, ¿no? En los momentos cuando definitivamente yo hablo con el que está allá arriba o de cualquier forma que lo entienda yo, es que hay tantas vainas que han pasado. O sea, es a los 3 años casi me muero en una hospitalización. Una vez que me tomé accidentalmente, ese es otro cuento, un veneno para vainas de unas matas y no me pasó nada. Y ahorita esto, o sea, es que es tanto. Y pues no solamente sobrevivir después de un paro cardíaco, sobrevivir sin daño cualquiera. Por eso es que el no haber visto o no acordarme de no haber visto nada no debería descalificar de alguna forma
si existe alguien allá o si existe algo con algún tipo de plan. La gente, por ejemplo, y por eso yo usé la frase de Einstein también de los dados, la gente piensa que él estaba hablando de Dios como tal y él estaba hablando era más del concepto de un universo ordenado. Y hay tantos, sí, ejemplos en mi vida que definitivamente es que hay muchas cosas donde por eso la frase eso de católico por necesidad es que hay varias veces que tanto ha pasado que uno dice no sé cómo no racionalizarlo sin algo más allá en la ecuación. Y a mí toda la vida sí, me he quedado fascinado, interesadísimo en eso. Como dije, ¿no? Yo como pienso más en temas de narrativa y de historias, he tenido en la mente, he querido escribir en el futuro, tengo un cuento de una médica musulmana en la Inglaterra de los años 900, se le muere el hijo y va al inframundo como en un estilo de momento de Orfeo. El cuento que voy a escribir ahorita de lo de mi muerte, racionalizando lo que pasó, y hasta un libro en el futuro de San Jerónimo que tiene un cuento tan interesantísimo, porque a mí sí, es eso de la relación personal con Dios y con la religión es algo que a mí me parece tan fundamental. A mí, por ejemplo, lo de la meditación me fascina porque si uno se pone a pensar es lo que hizo Jesucristo esos días que estuvo en el desierto, que es lo que dice la gente, también el Buda, y uno, ¿cómo más se siente cercano a Dios? Yo creo que por eso, aún tan irreverente que parezca algunas veces, es en esos momentos como de calma. Por eso digo yo que es una bendición el respirar, porque es difícil pensar uno cómo es que uno no puede sentir aún con un dolor de unas costillas destruidas, como cuando yo me levanté, sentir ese dolor, uno intentar que el aire entrara, pero darse cuenta que todo eso podría no existir. Y luego en el sentido de yo estar consciente, yo estar vivo, las máquinas que me podían ayudar a respirar, el oxígeno sí mismo. Hasta Pablo Picasso, que era ateo, decía que era un milagro que el ser humano no se desparramara en una bolsa de sangre y carne en la tina cuando se estaba echando, por ejemplo, un baño. Sí, yo definitivamente si hay algo allá afuera tiene un plan, de alguna forma. Por eso digo, intento no preocuparme con eso. Es el mismo tipo de cuento cuando la pregunta de si pienso en un futuro o estoy consciente de mi muerte. Creo que si uno todo el tiempo está congelado con esa idea del plan divino, ah, uno no tiene forma de avanzar. Entonces, por eso es más cuando me vienen esos momentos de recordar lo que me pasó, de entretener la idea de que está alguien allá arriba, es seguir con esa relación personal. No es una sensación de eh, sirvencia aún mayor, de hiper piedadoso, porque eso yo creo que es lo último que quiere un ser que lo lleva a uno a la vida, ¿no? Yo creo que un ser que lo ayuda a uno así, ese es el ejemplo de que lo quiero a uno y quiere que uno eche para adelante. Y es considerar que lo ayuda a uno y que es parte del viaje, pero que no es el centro del viaje. Entonces, por eso yo no dejo que a mí me congele esa idea de un plan divino, pero dejo que me empuje y que me anime. Gracias, Pablo. Creo que la pregunta era de mi querida prima, la Chiqui, desde Quilla. Gracias, Chiqui. Un queridísimo maestro, pero especialmente hermano de la vida, que es Rodrigo Pardo, también quiere hacerte una pregunta desde Bogotá. Rodrigo, por favor. Gracias, José. ¿Me están oyendo bien? Gracias, José. Mira, Perfecto. mira, Pablo, lo que te quiero preguntar es qué, o sea, después de lo que has vivido, que es una experiencia importante, valiosa para los amigos de tu papá, es
¿qué es importante en la vida? O sea, perdóname que te pregunte una cosa tan, no sé, tonta, pero es que has adquirido una autoridad que nadie tiene para responder a una pregunta que para todos es importante. ¿Qué crees tú que es importante? Irse a dormir uno cada noche sin que le quede a uno algo en dolor. Am, Ujú. a dormirse habiendo uno sentido que le hizo a uno bien a alguien, ya sea aportar unos pesitos en la misa del domingo porque uno sabe que le va a ir a alguien importante. Usar la plataforma de uno en las redes sociales para presentar la voz de alguien que importa. Abrazar a alguien que uno quiere o abrirle la puerta a alguna persona X. Hacer un buen trabajo en el trabajo que aunque uno está mamado y cada vez quiere uno emputarse, pero sentir que hizo algo bien ese día, ya sea que a uno le reconocieron o no. Y que si a uno no le reconocieron, pues es rico. Y si uno ofendió a alguien esa noche, si uno no hizo algo de la forma que debería hacer, si a uno le quedó algo por hacer, yo creo que hasta uno poder irse a dormir consciente de eso es una forma de estar menos preocupado si uno se muere en ese momento y no despierta. A mí yo creo que es ese peso de sentir que debo hacer algo con mi vida, con tantas cosas que me han sucedido, pero por eso es tan humana la experiencia humana, que es tan raro decirlo, que hasta algo que pasa en el día a día es un milagro, al fin y al cabo, ¿no? Que nos haya llevado todo esto al momento en el que estamos viviendo nosotros. Entonces, que cada día se vuelva una oportunidad para hacerle una autorreflexión al final del día y decir, me quedó algo en dolor. Y aún si le quedó a uno, yo creo que el simple acto de hacerse esa pregunta y decir, eso lo pudo haber hecho bien, eso lo voy a corregir mañana, es mejor que la gente que nunca corrige eso y que sí se muere sin haber dejado que esos espíritus o esos demonios se hayan calmado. Si existe algo en el más allá, qué vaina tan jodida, ¿no? Uno vivir el resto de los días hasta que se acabe todo, sintiendo que le quedó eso, y si no hay un más allá, o sea, qué vaina tan tenaz acabársele a uno la vida y no tener de las últimas cosas que le quedó a uno en el espíritu, aun si uno nunca se lo dijo a nadie, es eso. Es esa piedrita en el zapato, que si uno se va a emprender en ese viaje nuevo, que no le quede nada ahí, que uno sienta que está libre y puede levitar en cualquier momento. Irse a dormir cada noche sin que le quede a uno algo en dolor. Bien, Pablo, gracias. Yo quería aprovechar que están Pablus y Tita Pulido, su querida esposa, porque vi que Pablus asintió con mucha energía cuando escuchó algo que dijo el otro Pablo hace un momento sobre el tema de hacer el bien. Pablus, no sé si tú tengas algún comentario sobre este tema, porque te lo he escuchado varias veces y creo que coinciden perfectamente los dos Pablos. Bueno, no, eso sí que me llena de alegría saber que está en esa frecuencia del bien, que no es otra cosa, esa permanencia en hacer el bien, no es otra cosa que lo que llamamos sabiduría. Ahora, lo que me ha parecido de esto es que el hecho de que lo hayan regresado a la vida, porque yo sé, es eso, lo regresaron, es que hay una misión para él. Hay algo que un poder muy grande quiere que Pablo haga.
el trabajo entonces sería averiguar qué es. Y solo la meditación puede hacer esa conversación con Pablo, porque solo ahí es donde uno realmente encuentra. Yo a Pablo le quiero decir, yo llevo 15 años en meditación y he encontrado unas respuestas inmensas. Y solo ahí entra uno en un plano distinto, una línea de tiempo distinta, donde a veces pareciera que uno no está, pero que puede ver todo, sentirlo todo y crearlo todo, porque eso es, tú eres un grande. Yo desde que, de verdad, cuando lo supe dije, es un grande, él está aquí para algo inmenso y qué rico de verdad que poder haber oído toda esta experiencia tan... Al mismo tiempo tuyo, una amiga mía estaba viviendo la misma experiencia y también pasó por lo mismo. No he hablado, pero esto tuyo me encantó. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, definitivamente haber vuelto a la vida, eso hay algo ahí detrás. Y pensar que no lo hay, yo creo que sería la cagada más grande que yo podría cometer en la vida. Ya sea, sí, ¿no? Lo que dijimos, o sea, ya sea un plan divino de Dios, que pues uno nunca sabe cuál es, pero pues si está ahí, toca tomarle ventaja. Ya sea que el universo, algo hay que por alguna razón yo sí me salvé y otros no, y tal vez en ese caso, si no hay un plan divino, es cuando el hombre tiene, el ser humano tiene que construir un significado de alguna cosa que sucedió, y yo creo que no hay mucha diferencia entre ellas, ¿verdad? Si uno nunca sabe el plan divino de Dios, tiene uno que idearse cuál puede ser, y si no existe un Dios, uno no puede entonces pensar que se salvó por pura chiripa, pero tiene que inventarse algo. Sí, yo creo que ahí queda la próxima etapa de mi vida, es esa vocecita que me va a quedar acá diciendo, listo, ¿y ahora qué? Y ese tiene que ser lo que dije, ¿no? La frase de Elie Wiesel en su discurso, cuando él se imaginó su versión joven de 14 años que se salvó después del holocausto de los campos de concentración, y dijo esa frase, ¿no? Es que estoy mirando acá en el teléfono. Ahora el niño se me vuelve a mí. Dime, me pregunta, ¿qué has hecho con mi futuro? ¿Qué has hecho con tu vida? Y por eso lo tengo acá yo enfrente del celular. Ese mission statement. ¿Y ahora qué? Ahora qué viene. Bien. José Luis. Sí, antes de pasar la palabra a Jorge y luego a Álvaro Ramírez, nuestro querido primo, muy rápido, Jorge Carlos Barrera dice, refiriéndose a Pablo, su misión la tiene en ruta, escritor, educador, comunicador, tiene la fuerza de la buena transformación. Sí, Jorge. No, José Luis, es que después de oír todo esto y de oír a Pablo con reposo y con tranquilidad, yo pienso y va en acorde a lo que se decía ahorita, que el tiempo que le queda a Pablo, que yo creo que es bastante. Pablo, lo que voy a decir, interprétamelo muy constructivamente y no voy a subvalorar su función actual de lo que estudió como profesor de inglés, donde tiene grupos de 30 estudiantes, lo hace con gusto, pero es que yo lo que quiero decir es lo siguiente, Pablo, y motivarlo, que todas estas vivencias, yo pienso que lo tienen que llevar a pensar algo más profundo ante la comunidad. Y cuando hablo de la comunidad, es la comunidad mundial, donde usted debe generar y liderar unos programas primero, con el tema de enfermedades raras, y segundo, con la transmisión de todo lo que hay detrás de padecerla, para concientizar al enfermo, a la familia y a la comunidad que está alrededor de la persona que la sufre. Y es como, y lo digo, tiene todas las capacidades desde el dominio del inglés, de vivir en Estados Unidos, por intermedio de la OMS, liderar un programa
para lo que le estoy diciendo, por intermedio de la OPS para liderar ese programa en el continente latinoamericano. ¿Cómo? Es decir, y lo hablaba hace un rato, que quisiera tener más tiempo para esto, pero mi planteamiento es motivarlo, y créame lo que desde el punto de vista médico de salud tenemos contactos, usted mismo, José Luis, con el exministro Uribe, Juan Pablo, que está hoy en día en un cargo muy importante en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, para que Pablo, todo esto, todas estas vivencias que ha tenido, las hagamos sentir a nivel mundial, y hay cómo hacerlo. Y usted es un líder para eso. Usted tiene una connotación de factores, le gusta y se le facilita escribir, expresarse, la motivación con que lo hace, el conocimiento que tiene hoy en día sobre enfermedades raras. Usted no va a ir a hablar, a formular, ni va a ser médico, pero sí cómo transmitir eso. Pero ese es el mensaje que le quiero dejar, Pablo, de ver cómo en la vida uno de pronto va cambiando el chip de algo que lo hace con gusto, como ser profesor de inglés, que no deja de ser desgastante, lo hace con todo el gusto, pero a mi criterio, para grupos pequeños, si lo comparamos a lo que se puede llevar esto en un contenido mundial y latinoamericano con la OPS, que se va a beneficiar mucha gente del continente con esto. Eso es lo que le quiero dejar, Pablo, para que lo piense. No sé, Ortica, si puede contestarme algo, si no, con calma lo hablamos, pero yo creo que no hay otra persona que reúna tantas condiciones para llegar a hacer esto a nivel mundial. Sí, yo a eso le sumo una frasecita que esta última semana se me ha estado en la mente revoloteándome otra vez. La aprendí en una charla en la universidad, la usé en el discurso de grabación de la maestría, y va a eso, que yo creo que ya después de acabar este año escolar, y lo había estado pensando, debe haber una próxima etapa. Entonces, de acuerdo completamente con usted, Jorge, y es una frase, me imagino, he buscado en internet, no he visto si es verdadera, pero pues la escuché de una fuente confiable, que dice que la tribu Masai de Kenia se saludan con la frase cacería ninguera, que quiere decir ¿cómo están los niños? Y el concepto es que en esa tribu los Masai no saben si les está yendo bien a su sociedad, basado en cuánta plata tienen, cómo le está yendo a la gente en términos de las propiedades, de las finanzas, pero en cómo se ve que están las generaciones futuras. Ese fue para mí al principio con los jóvenes en la inspiración, pero sí, es expandir esa definición a una versión más mundial. Sí, completamente de acuerdo. Tenemos 3 preguntas y ya, bueno, nos vamos acercando a la hora de cierre. Aquí dejo dos comentarios rápidos antes de las preguntas. Daniel Navas, un buen viajante no tiene ni planes fijos ni la intención de llegar. Dice Jorge Luna, ¿alguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda? A Beatriz Ramírez, admirable testimonio, gracias Pablo. El plan de su alma es el de aportar mucho al bienestar de la humanidad. Entonces, si quieres, salimos aquí ya de la última pregunta que tenemos por el chat y luego vamos a las preguntas hechas en forma directa. Javier, no sé si es Javier Gómez Noriega, nuestro primo. Mi infinita admiración a Pablo. Quisiera saber la música, ¿qué aporte te da hoy o a futuro después del paro cardíaco? Pues yo creo que si la primera novela de verdad que escribí se centraba todo alrededor de la canción de Sui Generis de Confesiones de Invierno, que termina con
el protagonista de la canción con la frase solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien, es... Y al fin y al cabo lo que dijimos, ¿no? Que morí intentando acordarme de la letra de una canción y volví a la vida aún intentando acordarme sin darme cuenta que es que me había muerto. Sí, yo cada vez que escribo un libro nuevo encuentro casi que una ancla, una canción central que me ayude a ponerme en ese mundo, en ese panorama. Yo creo que sin la música, sí, sin la música yo creo que sería muy difícil encontrarle el significado a la vida e intentar verbalizarlo. No es solamente el gozarse la música porque sí, pero es gozárselo y encontrarle la forma que lo construye el músico o cómo es la letra. Nosotros, por ejemplo, en la clase de inglés acabamos de analizar, porque lo analizo yo, los otros profesores no, una canción del artista de hip hop Kendrick Lamar, que se ganó el Pulitzer y que pues para varios estudiantes nunca en la vida ven una canción de rap analizada en un colegio, en una clase de inglés, y hay una línea de una parte de la letra que es poesía completa. Sí, yo creo que sin la música no estaría yo acá desde hace ya mucho tiempo. Sí, es herramienta invaluable en mi viaje de vida, definitivamente. Gracias, Pablo. Álvaro Ramírez, luego sigue Marco y luego Alejo López. Álvaro, por favor. Gracias, José. Yo también estoy de acuerdo en que el volver a la vida es porque hay un propósito de vida. Yo siempre he dicho que Pablo tiene un apostolado de una buena causa y creo que es el tema de los enfermos de enfermedades raras. Esa yo creo que es la vía, pero bueno, ya él lo encontrará en esas meditaciones. La pregunta que te quiero hacer, ya no te puedo decir, Pablito, porque eres un grande, es ¿qué tanto esos estudios de teatro que hiciste te han servido para ser un buen maestro hoy en día? Yo creo que de la misma forma que me ha servido a mí trabajando con mis estudiantes cuando escriben narrativas, que yo siempre les doy el ejemplo de que los actores, yo les doy el ejemplo de que un tipo irlandés no fue presidente de un país entero hace 200 años liberando a los esclavos, pero que Daniel Day-Lewis debe tener experiencias de la vida que las puede trasplantar a la letra del libreto que le dan de la película de Lincoln. A uno como actor, según algunas de las teorías de cómo es ese mundo del teatro y de la actuación, es uno ponerle las experiencias de uno de la vida a las letras que uno está hablando o a los personajes. Y es una forma de sentirse más cercano al mundo humano. Es uno escucharle el cuento a alguien e intentar acercársele a esa rabia o esa tristeza que sienten. Es uno ver una historia de alguien hace 500 años o en otro lado del mundo completamente diferente e intentar enfocarse en el acercársele así. Y pues es que hemos hablado acá de la meditación, es ese aspecto de uno conectarse al mundo humano, es ese aspecto religioso, o sea, en el mundo católico, que es más cristiano que uno acercarse al prójimo, es en el mundo donde si uno no tiene creencia, ¿cómo carajos vamos a seguir viviendo si no nos queremos el uno al otro y entendemos qué es lo que quiere la gente alrededor del mundo en términos del medio ambiente, en términos de la violencia, en términos de la política, en términos de lo económico, todo lo que sea? En todos lados es eso, es la conexión con la otra persona que uno no conoce. Y entonces poder agarrar una experiencia de uno, ponerla en la experiencia del otro para uno verse reflejado en eso, es yo creo que el regalo más grande que el teatro me ha dejado, más que el poder de hablar en público, más que la conexión con la gente, es eso, el verse uno reflejado en la otra persona. Gracias, Pablo. Marco, por favor.
Sí, perdón, alguien, el nombre es Marcos iPhone. Si quiere hacer la pregunta, por favor. José Luis, debe ser un error. Yo soy Marco, pero yo no no estoy haciendo pregunta. Debe ser un error. Qué pena. Sí, perdón, Marco. Es que aparece la mano levantada como si fuera a hacer pregunta. Perdón. Muchas gracias a ti, no hay problema. Alejo Gracias, López, por favor. Bueno, ufa, qué conferencia la de hoy. Tremenda, tremenda. Primero voy a usar muchos argentinismos que voy a tratar de traducir. Pendex, que el pendex viene de lo cariñoso, de lo chico, de lo afectivo. Nosotros le decimos pendex a la gente querida, incluso entre mayores no decimos pendex, pero lo decimos de cariñoso, no de no me crea tan pendejo como dicen ustedes. No, lo decimos de otra forma. Y como vos tenés muchos argentinismos, por tu viejo, por sui generis, por un montón de cosas, yo te puse, sos un crack. ¿Por qué? Porque los cracks son esos freaks, esos raros, como tu enfermedad. ¿Ok? Y son los tipos que hacen la diferencia. ¿Ok? Alguien nombró a Roger y a Federer, y Federer era un freak, de chiquito era un irascible que terminó más bueno que Lassie y Flipper juntos atados. Y todo el mundo, hasta tu viejo diciendo, yo soy rafista, pero qué lindo, y me emocioné con la despedida. No sos un católico por conveniencia, creo que sos un católico por convencimiento. En esta campaña de expectativa que te hizo el de arriba, porque lo que viviste fue eso, una campaña de expectativa. Te fuiste, volviste y volviste con un mensaje. O sea, bancátela, hacete cargo. Hacete cargo. Pero convencido, como Santo Tomás. Viste para creer. Fuiste, viste, y ahora le vas a contar a todo el mundo. Levantá el guante de tu tío Jorge. Maravilloso. Tenés physique du rol. Sos buen storyteller. ¿Tenés una experiencia maravillosa? Contala. Contala porque sirve. Hablale como quieras al de arriba. Porque eso también sirve. ¿Me entendés? Lo tenés que hacer cercano. Te podría decir tanguero o charlicero. Y ahí te sumaría un pedacito de otra canción. Chipi, chipi, bombón. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Decilo. Tomale el guante al tío Jorge. Sos un Ramírez, que venís de un León y que se le sumó un Uribe. No te voy a hacer preguntas. Contarles a todos lo que tenés que contar, pero contalo. Porque esta es la historia. Maravilloso. Crack. De los distintos, de los diferentes. Chapó. Que tengas una linda noche. Me la hiciste pasar bárbara. Y creo que a todos nos emocionaste y así con esa carita de picardía, como tu viejo. Sí, o sea, pero tomá el guante que te tiró tu tío Jorge. Levantalo, OMS, OPS, la que sea, Boy Scout, la que elijas, pero hacela. No te la quedes solo, porque te la dieron para que la compartas. Compartila. Eso es lo bueno. No es quedarse con el conocimiento adentro de uno solo. Largalo. ¿Cómo lo hacen? A ver, ¿cómo lo hacen cada uno de los que están acá? Acá hay muchas eminencias. O sea, se nos fue la reina Queen Elizabeth, pero nos quedó la reina Patricia, Ángela Patricia. Termina bien el día. Nos transmitiste una bocanada de aire fresco. Un freak, un crack. Linda noche. Chapó. Así, gracias. Alejito, y ya con esto para
terminar mi parte y ya dejar a Jorge y a Pablo en la despedida final, unos comentarios muy breves. Primero, no es fácil hacer este tipo de actividad, sobre todo cuando piensa uno que de las cosas no haber salido como afortunadamente salieron hace mes y medio, nuestra vida como familia, especialmente la de nosotros como papás y María José, pues hubiera sido otra completamente distinta. O sea que afortunadamente podemos estar acá compartiendo en este momento, incluso con algunas bromas y sonrisas, pero no deja de ser complejo. Y luego, fuera de lo de Pablo, pues a las pocas semanas la muerte de mi mami, que también fue un golpe duro, pero de eso se trata, de seguir adelante. Y ahí me atrevo a decir, Alejo, con lo que tú mencionabas ahora, yo creo que nosotros no escogimos a Pablo, creo que fue Pablo el que nos escogió a Gloria y a mí, para poder llegar en un entorno que le permitiera desarrollarse, al igual que a María José, y ser lo que ellos quieren ser, y cada uno ha escogido su camino en la vida y lo ha ido llevando, y para orgullo nuestro, con muchísima alegría, saber que ambos abogan especialmente por las causas de las personas menos favorecidas, de las personas que tienen menos recursos, menos posibilidades, por los afro, la comunidad afro, la comunidad latina, la comunidad LGTBI aquí en los Estados Unidos y en cualquier lugar. Es decir, un concepto de la democracia y de la libertad muy amplio, y yo creo que eso es lo que más nos reivindica como personas, y muy especialmente esto que hace Pablo. Y el hablar de él, y a veces yo siento que me excedo con todas las personas cercanas, familia y amigos, es como una suerte de exorcismo que tengo para darle y desearle buena suerte a Pablo. Es un hecho curioso y paradójico, pero me parece que esa visibilidad y toda esa buena energía que él recibe de tantas personas especiales ayuda también a que él continúe su camino. Y bueno, eso que él tiene que dar en la vida, si es que entramos dentro de esa consideración de que hay una suerte de destino manifiesto, si queremos darle ese tipo de connotación. Entonces, yo con eso terminaría acá, Jorge. Como siempre, gratísimo poder estar en este espacio, y qué mejor que hacerlo con Pablo. Y un abrazo muy grande a su novia, que fue quien le salvó la vida al poder llamar a los paramédicos, que alcanzaron a llegar muy rápidamente y en todo el proceso de resucitarlo. Y por supuesto a la otra persona más importante de la familia, porque no tenemos nietos, pero sí tenemos gata como nieta. Entonces, Audrey, también un abrazo grande, porque sé que es el cariño y entretención de Pablo y de su. Listo, Jorge, muchísimas gracias, y a todas y a todos por habernos acompañado. No, José Luis, muchas gracias a ustedes. Antes de terminar, como es costumbre, vamos a hacerle publicidad a nuestra próxima reunión, que es la número 132, citada para el día 4 de octubre a las 6 de la tarde, con un tema muy interesante, que es la combinación de ciencia, humanidades, música y bioética. El conferencista es el doctor Álvaro Bustos González, y nos va a hacer la moderación el doctor David Vázquez Aguad. Yo simplemente de Álvaro, con quien somos compañeros de la Universidad Javeriana. Álvaro es médico de la Javeriana y pediatra del Hospital Infantil de México, infectólogo, tiene posgrado en investigaciones biológicas en el Dallas Medical Center, diplomado en investigación clínica en la Universidad de Chile, especialista en microbiología médica en la Universidad Javeriana y en bioética la del Bosque. Actualmente es el decano de medicina de la Universidad del Sinú y el presidente de la academia, o el capítulo de la Academia de Medicina de Córdoba en Montería. Yo los invito a todos a que oigamos en 8 días a nuestro gran amigo y colega Álvaro Bustos González con estos 4 temas.
Y pues por último, Pablo, de todo lo que nos has contado hoy, ¿qué último mensaje nos deja corto, algo corto que nos deje como para cierre de esta velada? Pues acá me tienen tomando el pelo unos amigos que estaban viendo todo esto en directo. Solamente hablan inglés, no hablan español, pero pues han estado ahí apoyándome. Y me senté acá yo enfrente de mi escritorio, ¿verdad? Tengo acá el premio de Colombia, tengo foto de Lincoln ahí, mi diploma ya. Tengo esta foto de Obama con carta firmada por mi tema médico, una frase de mi escritor favorito, un gráfico ahí con todos los proyectos que tengo planeados para el resto de la vida. Y tengo ahí también el sticker con la palabra fuck, que como sabemos en inglés es una palabra no apropiada para la sociedad. Pero no la quité, ¿saben? Porque al fin y al cabo yo creo que uno tiene que, al acabar esta llamada, no, como dije, paralizarse con esa verdad de la voz de atrás diciéndole a uno, ajá, ¿y ahora qué? Porque Jaime Garzón fue el mismo que dijo también, no ven que la vida es un juego. Al fin y al cabo eso es lo que toca, ¿no? Gozárselo, que no le quede a uno nada en dolor cada noche cuando se va a dormir. Gozarse la vida, no dejar que se lo paralice a uno y pues por eso gracias a todos, como decíamos antes por lo del equipo, la pregunta de Paul por ser parte de ese viaje, que al fin y al cabo esta charla también se ha vuelto parte de mi viaje. Entonces gracias a todos por estar acá. Gracias, Pablo. Gracias, José Luis. Gracias a todos los asistentes. Tuvimos masivamente una buena asistencia, pues más todos los acompañantes. Hoy estábamos, yo le calculo, unas 110 personas oyéndolo. Esto queda grabado mañana a las 9 de la mañana. Quienes lo soliciten lo comparto. Y bueno, descansen y nos veremos el martes de hoy en 8 días. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias totales. Gracias totales. Muchas gracias a todos. Maravilla. Gracias. Hasta el próximo martes. Gracias, Juan Carlos Osorio, por acompañarnos desde Pasto. Sí, señor, aquí estaré siempre. La doctora Claudia Pacheco, gracias, sacándole tiempo al trabajito para estar aquí con nosotros. Buenas noches. Chao para todos. Bueno, Kiko. Que el sueño los deje dormir. Gracias, muy bueno, muy bueno. Chao. Hasta luego. ¿Te caliento tu pollito? Sí. Sí.